vi una noticia en su día, no sé si fue, no creo que fue aquí en España, seguramente sería en algún sitio europeo o seguramente Estados Unidos, que era que utilizaban la inteligencia artificial para detectar enfermedades. Es decir, era como que le entrenaban con muchas pruebas y podían detectar un cáncer como muy pequeño, que estaba a punto de desarrollarse. Entonces, el tema de la inteligencia artificial va a ayudar o va a potenciar a la salud digital. Pues sí, ahora te lo cuento esto con detalle, que es apasionante, efectivamente. Madre mía, es un tema tremendo. O sea, si hay algo de moda en la salud digital es la inteligencia artificial. Lo que pasa es que está de moda en la salud Yo digital y creo en que está casi en todas todo. partes. ¿No? El 2023 es el año de la inteligencia artificial. Sí. A esto ha ayudado mucho la inteligencia artificial generativa, pero antes de la inteligencia artificial generativa estábamos a tope con la inteligencia artificial en salud. A ver, la inteligencia artificial, pues bueno, la inteligencia artificial es una cosa que lleva con nosotros toda la vida, ¿vale? Porque no es una rama de las ciencias de la computación que es cualquier cosa menos nueva, ¿vale? Yo suelo decirlo, tengo ejemplos más arcaicos, pero yo suelo recordar que en el 95 yo leí mi proyecto fin de carrera, que era un tema de hacer un sistema experto con inteligencia artificial. Hice este proyecto que era un sistema experto de inteligencia artificial para gestionar redes ATM, que en aquel momento las redes ATM, las redes de comunicación, eran una super novedad. Hace poco me enteré en Telefónica que las estamos desmontando ya, pero en aquel momento eran súper novedades. Sin embargo, la inteligencia artificial sigue aquí como loca, o sea, sigue cada vez más, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en salud tiene muchísimo sentido. El boom de la inteligencia artificial ha sido fundamentalmente lo que tiene que ver con el machine learning, y lo que tiene que ver con el machine learning ha explotado pues gracias a un cúmulo de factores. El primero de ello, los datos, ¿de acuerdo? Pues cada vez hay más datos, y en el caso de la salud, todos esos datos que hemos hablado de la historia clínica electrónica, esos son los datos, ¿de acuerdo? Ha habido también un factor que es la capacidad de cálculo. Es decir, la tecnología ha alcanzado un nivel de procesamiento en el que la inteligencia artificial, en concreto el machine learning, es mucho más posible, mucho más asequible. Y por cierto, a esto no es ajeno el jugar a la videoconsola, porque precisamente la inteligencia artificial usa estas tarjetas que han... Sí, las tarjetas gráficas, ¿no? Las tarjetas gráficas que se han generado en ese mercado, ¿no? Fíjate qué curioso, sí. ¿No? O sea, la verdad es que esto de jugar a los videojuegos parecía que nuestros padres decían que solo estábamos ahí perdiendo eso no sirve de nada, eso no te va a dar de comer. Sin embargo, allí se desarrolló un mercado en el ámbito de las tarjetas gráficas que finalmente ha acabado teniendo muchísima aplicación en la inteligencia artificial y en el minado de criptomonedas. Sí, que eso me quiero traer a alguien de tema criptomonedas porque es un tema muy controvertido. Total, fíjate, ahí sí se gastan vatios, madre mía. En un podcast estuvimos comentando de lo que consume a nivel de contaminación, que incluso China llegó a perseguir a los de las criptomonedas. O sea, porque tenían que gastar, o sea, había tanta demanda de energía que tuvieron que gastar carbón para suplir, que es lo que suele pasar. Bueno, y ahora las Big Five, las 5 grandes tecnológicas, ya son 6. Pues ya ha llegado Nvidia aquí ya es una más. Ya es una más de las grandes tecnologías. Gracias a esto, precisamente. Claro. ¿No? Entonces llegó la inteligencia artificial a un grado de madurez y a un grado de empezar a aplicarse de una forma más masiva en el mundo de los negocios, a cualquier cosa. Y llegó a la salud. Y entonces en la salud, claro, descubrimos enseguida que había un caso de uso brutal, y es aplicar machine learning al diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tú tienes datos de los pacientes, pero tienes datos de muchos pacientes. Y además tienes muchos datos, porque por ejemplo tú empiezas a hacer radiografías y tienes en tu sistema de salud tienes los datos de muchísimas radiografías. Y entonces descubrimos, magia, que podíamos darle todos esos datos de una forma estructurada a un algoritmo y entrenar al algoritmo para que diagnosticase si en la radiografía del siguiente paciente se detectaba algo o no se detectaba algo. Exacto. ¿Vale?
Que eso Y es esto es súper un caso interesante. de hace una década o 15 años, ¿vale? Es decir, que no esto ya no es lo novedoso, esto ya es como lo probado. Pero, claro, efectivamente, pues se vio que la inteligencia artificial tenía una aplicación en salud tremenda gracias a esto, pero gracias a que los datos estaban todos estos años guardando datos en las historias clínicas electrónicas de los pacientes, daban un repositorio de datos muy grande que, bien empleado en entrenar algoritmos, podíamos generar algoritmos que ayudasen en tareas como el diagnóstico de los pacientes. Del siguiente paciente que entrase por la puerta nos podía ayudar a diagnosticarle una herramienta de inteligencia artificial. Y a esto, bueno, pues a esto se le ha dedicado ya muchísimo tiempo, se han hecho muchísimos estudios, esto es una realidad, ¿de acuerdo? Es una realidad que bien aplicada ayuda al sistema de salud. Y digo bien aplicada, porque, claro, tú fíjate, todos los algoritmos pues tienen una fiabilidad, lo que llaman Eso es lo... la precisión y la Hay sensibilidad, que ¿no? tener mucho cuidado, exacto, Pero hay porque que tener cuando se mucho cuidado con los acierta... falsos, lo que se llaman los falsos Exacto, negativos, ¿no? Tú entras exacto. por la puerta, te haces la radiografía, Y te se dice la que dan a un tienes algo. algoritmo y un algoritmo que tiene un 99,9% de probabilidades de acertar, dice, este no tiene nada. Y resulta que eres del 0,01% que sí tiene algo y te han mandado para casa. Eso es peor. Sí, Claro, eso es peor. Pero es que no hay que usarlo así, claro. ¿de acuerdo? No hay que usarlo así, hay que usarlo de otra manera. Un algoritmo de estas características es mejor que captures los positivos, no los negativos. Porque cuando captures los negativos, efectivamente te vas a equivocar. Sin embargo, equivocarte capturando un positivo no es tan grave, ¿vale? Significa simplemente que al médico le vas a dar un poco más de trabajo. Entonces, con esto estábamos, del Machine Learning. Claro, el Machine Learning y la inteligencia artificial aplicada no solamente hay que aplicarlo al diagnóstico, se está aplicando en muchos otros campos, en el campo del desarrollo de fármacos, hay en salud poblacional para prever cómo van a evolucionar las pandemias, hay muchos campos de aplicación, pero me centro en este del diagnóstico, que es como más clásico y más fácil de entender. Entonces, descubrimos que los algoritmos nos podían ayudar todavía más, ¿no? Y voy a poner este ejemplo, que además es un ejemplo español que me encanta, del Hospital de la Princesa, ¿no? Los del Hospital de la Princesa se dedicaron al electrocardiograma, ¿no? Y decían, bueno, pues mira, estamos buscando una fibrilación. La fibrilación pues es una especie de síntoma previo a que pudieras tener un ictus. Si tienes una fibrilación, pues te vas a un ictus. Un ictus es de las peores cosas que te puede pasar, porque como te dé fuerte y además no encuentres una asistencia sanitaria rápida, pues tanto peligra tu vida como el resto de tu calidad de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, oye, esta gente pues se puso sesudamente con, claro, ¿qué pasa? Pues que tenían electrocardiogramas, cientos de miles de electrocardiogramas de los últimos años. Buenas noticias, ¿no? Entonces, oye, ya pues, tenían datos para claro, tenían entrenar. los datos, decían, mira, pues tengo estos 100.000 electrocardiogramas, que aquí se ve una fibrilación, y en estos 100.000 electrocardiogramas que no se ven. Entonces se los doy al algoritmo, entreno al algoritmo, y ya tengo un algoritmo que me detecta si la hay o no la hay, la fibrilación. El siguiente que me entre por la puerta, pues ya lo puedo pasear por aquí por el algoritmo. Pero tuvieron suerte, porque no solamente tenían pues esos 200.000, sino que tenían esos 200.000 de 2 años antes, cuando ninguno de los pacientes tenía fibrilación auricular. Y entonces entrenaron el algoritmo con los electrocardiogramas de cuando todos estaban sanos, pero con el diagnóstico de cuando la mitad de ellos ya estaban enfermos. Y entonces consiguieron un algoritmo que, a partir de los datos de 2 años antes, detectaba con una razonable precisión la enfermedad que se iba a desarrollar 2 años más tarde. Y esto significa que podían adelantar 2 años el diagnóstico. Ostras, eso en un diagnóstico es súper importante. Caso totalmente real, documentado y además hecho en España. Y esto a día de hoy, ¿no? O sea, esto a día de hoy. Esto no es ciencia ficción ni nada por el estilo. Esto es lo que ya se ha hecho, lo que ya hace la inteligencia artificial. Entrenando adecuadamente a los algoritmos de inteligencia artificial, lo que hemos encontrado, que los algoritmos ven cosas que nosotros no vemos. No vemos todavía, con el tiempo a lo mejor las veíamos, pero no las vemos. Hay otro ejemplo que también es muy clásico, ¿no? Que te voy a contar, que es el fondo de ojo.
Entonces te haces una retinografía, ¿no? Que es la foto del fondo de ojo, que es lo típico. Pues lo típico es que en la retinografía busques una retinopatía, es decir, una enfermedad, ¿no? Pero entonces, bueno, unos ingenieros locos que andaban por ahí se pusieron y dijeron, venga, oye, pues en vez de entrenar el algoritmo para que busque la enfermedad, como todas estas retinografías sabemos que si son de hombres o son de mujeres, ¿no? Vamos a poner al algoritmo a buscar si el que se ha hecho la retinografía es hombre o es mujer. Y tuvieron éxito. Fíjate qué cosa más poco útil parece, ¿no? El tema este, ¿no? Pero tuvieron éxito. Generaron un algoritmo que en función del fondo de ojo te dice si el ojo pertenece a un hombre o pertenece a una mujer. Bueno, pues aquí lo sorprendente de eso, aparte de que seguramente era un grupo de ingenieros bastante enredas, es que un oftalmólogo no puede hacerlo. O sea, a ti te haces una retinografía, se la das al oftalmólogo y el oftalmólogo no sabe si eres un hombre o eres una mujer. Sin embargo, el algoritmo consiguieron entrenarlo. El algoritmo consiguieron entrenarlo para que sí fuera capaz. ¿Qué ve el algoritmo? Eso es otra cuestión, porque los algoritmos de inteligencia artificial y en particular los de deep learning se explican muy mal. O sea, explican muy mal qué es lo que ven en las cosas. Pero sí se puede comprobar que lo hacen bien. Tenemos muchísimos datos, pues es fácil comprobar que efectivamente sobre los datos de prueba pues lo hacen bien. Entonces, el gran impacto un poco de la inteligencia artificial es que su aplicación en la investigación no tiene ya solamente que ver con auxiliar al diagnóstico, y esto tendría que ver con el mundo de la eficiencia que hemos comentado antes, ¿no? Hacer un sistema sanitario más sostenible. Tiene que ver también con que en investigación nos puede llevar a desarrollar algoritmos que aportan medios de diagnóstico de enfermedades que ahora mismo no tenemos. Esto abre un campo. Eso brutal. Esto abre un campo. Porque al final la salud lo que busca es que cuanto antes detectes algo o tengas más información, antes se puede atacar. Efectivamente. Esta es la clave de dos. Entonces, bueno, yo muchas veces lo digo, ¿no? O sea, da impresión de que a veces dicen, joder, macho, hay que ver aquí el algoritmo, entonces va a empezar a diagnosticar las radiografías y el radiólogo va a perder su trabajo, ¿no? Entonces parece como que... Eso lo hemos escuchado en todo. O sea, los programadores también nos lo dicen. Que claro, nos van entonces, a quitar. Sin embargo, abre tanto campo en estos temas de la investigación, por ejemplo, que es todo lo contrario. O sea, no va a haber médicos y no va a haber científicos de datos suficientes como para investigar todo lo que se podría investigar ahora mismo. Claro, eso es y con esto vivíamos súper bien, y además lo contábamos por ahí en los foros y hacíamos bolos y tal, y llegó la IA generativa, ¿no? Para liarlo todo, ¿no? Y claro, una cosa que también con el tema de la inteligencia artificial, que yo lo estuve hablando precisamente en el último episodio con Pablo Aparicio, que es arqueólogo, que también estuvimos hablando de inteligencia artificial, y es que, por ejemplo, ellos tienen muchas fuentes de datos. Estamos hablando de texto, imágenes, tienen que sí, audios, etcétera. Claro, al final, en la inteligencia artificial también tiene que ser capaz de poder combinar esas fuentes, que por ejemplo en la salud digital entiendo que también hay, es decir, estamos hablando de diagnósticos, pruebas con diferentes formatos. Totalmente. Tocas ahí un tema que hemos tocado tangencialmente, que es el de la interoperabilidad. Claro, tú hablamos antes de las historias electrónicas, y las historias electrónicas no solamente lo que ha apuntado el médico, sino que ahí está tu analítica, ahí está tu tensión arterial, ahí están tus radiografías, ahí está un TAC que te han hecho, el electrocardiograma, muchas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, la historia clínica electrónica bien entendida, pues tiene múltiples tipos de datos, ¿no? Y entonces, ahora, para el valor de la inteligencia artificial, o sea, cuando vas a poder conseguir entrenar los algoritmos es cuando tienes muchos datos, ¿vale? Entonces, lo que sí que hace falta es que estas historias clínicas electrónicas consoliden. Y esto sí, la verdad es que, mira, por ejemplo, ahora pues algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha en la administración pública relacionadas con salud digital tienen que ver con lo que se llama el Data Lake sanitario. El Data Lake sanitario, que ahora hay varias comunidades autónomas que ya lo tienen, otras lo están desarrollando, y está previsto que haya un Data Lake sanitario a nivel nacional,
pues serán estos grandes repositorios de datos donde los datos estarán todos mezclados, pero bien. O sea, mezclados Mezclado, pero bien. gracias a la interoperabilidad y a la codificación, que es un campo importante en medicina, la codificación. Hay varios estándares de codificación. Pues los datos estarán adecuadamente guardados y serán un poquito la fuente de esto de la inteligencia artificial. Yo lo que suelo decir es que también es solo un poquito el principio, ¿no? O sea, esto que hemos comentado de los electrocardiogramas y conseguir detectar la enfermedad con 2 años de anticipación, ¿no? Que ya es un hito tremendo. Pero también es solo rascar la superficie, porque tú tienes todos estos datos de las historias clínicas electrónicas, pero luego están los datos de tu cuerpo. Cuando digo los datos de tu cuerpo me estoy refiriendo a tus genes. La genética, ¿no? Ahí tienes tus genes, tus 20.000 y como genes, ¿no? Que eso te iba a preguntar, sí. Que claro. Que dan otro patrón, ¿no? Y esos son más datos. Sí. Y esto es un poquito el origen de lo que se llama la medicina personalizada, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo una enfermedad, es mi historia clínica, pero si me aplican un fármaco, ¿me va a sentar bien o mal? Pues ir a la genética tiene muchísimo sentido para sí, porque es lo típico de, no, pero es que mi padre pues tenía tal enfermedad y eso yo lo he heredado y eso puede afectar, porque sí, hay que tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, entre el mundo de la farmacología y el mundo de la genética hay un nexo tremendo. O sea, ahí efectivamente hay fármacos que en función de tu genética pueden no hacerte ningún efecto o ser más perjudiciales que beneficiosos. Sí. Entonces todo esto tiene que ver igual con las bases de datos y tiene que ver con esto de los data lakes sanitarios. Pero todavía llego más allá, porque luego está toda la información que ya hemos mencionado antes, que sale o de tu dispositivo móvil o de tus wearables. Entonces, al final hay una cantidad de montón de información. Total, otro montón de información, ¿no? Entonces, fíjate si las combinas, ¿no? O sea, si las combinas... Si coges todo y lo metes en una inteligencia artificial, ¡wow! O sea, claro, porque hablamos mucho de un concepto que es importante, que es y además yo creo que es un poco el que más desarrollo va a tener en los próximos años, que es lo que llamamos la historia clínica inteligente. La historia clínica inteligente es la historia clínica que va recogiendo tus datos, pero los datos no solamente están almacenados para tu próxima visita, sino que alimentan algoritmos de inteligencia artificial que descubren cosas sobre ti. Y esas cosas que descubren sobre ti, por ejemplo, tienes un 45% de probabilidad de tener una diabetes, Dios no lo quiera, en los próximos 3 años. Coño, eso le interesa al médico, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en la siguiente visita, al médico, en la historia clínica, le sale tu ficha con todos tus datos, sale una alarmita, algo, hay una lucecita ahí en pantalla, ¿no? Y la pulsa y dice, mira, oye, aquí hay un algoritmo que ha analizado los datos de este señor y ese señor tiene un riesgo de esto. Entonces, es el momento de empezar a poner medidas, porque ahora a veces, a poco que no consumas azúcar, no se desarrolla, ¿vale? Claro. Entonces, eso es un poquito el concepto de la historia clínica inteligente, pero la historia clínica inteligente puede ir mucho más allá si además la estás alimentando de datos en tiempo real, que van saliendo de tu cuerpo. Claro. Tu cuerpo que eso como es plataforma de datos. ¿No? Que se vaya entrenando constantemente, ¿no? ¿Te refieres? Sí, no solamente entrenando, sino que sepa que tu historial clínico, con lo que sea, más la información de tus genes, más determinadas señales que van llegando desde tu cuerpo, al final esa conjunción de cosas, un algoritmo deduce que te va a pasar algo en el futuro. Y entonces, por la prevención es fundamental. En medicina la prevención es la clave. Si somos capaces de prever que alguien se va a poner malo, como poco lo mandas al hospital para que esté ya preparado el tema, ¿entiendes? Claro, sí, entonces, bueno, la combinación, yo veo esto como 3 grandes fuentes de datos, ¿no? La información que tiene que ver con la historia clínica electrónica, la información que tiene que ver con la genética y la información que tiene que ver con los wearables y con la tecnología que tenemos entre manos, genera unas posibilidades para el mundo de la salud digital tremendas y genera, bueno, muchísimo valor y genera muchísimo trabajo para lo que esperamos dedicarnos a esto muchos años más. Pues un tema que, como verás, gusta, ¿no? Pero que hay muchísimo por hacer.